Es uno de nuestros principales patrimonios ferroviarios y tras muchos años de decadencia se ha anunciado su rehabilitación. El Museo del Ferrocarril de Madrid sufrirá un gran lavado de cara y te cuento los detalles en este vídeo. Si hay algo en lo que en España podemos presumir muy poco, es de preservar y potenciar nuestro patrimonio ferroviario o industrial, muchas veces olvidado o incluso borrado del mapa a la más mínima. Vestigios del pasado e historia de muchas de nuestras ciudades que suelen ser el patito feo de sus núcleos urbanos, pero que a veces tienen contadas excepciones. Una de ellas es la vieja estación de Delicias de Madrid, desde hace ya muchos años sede del Museo del Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela, y donde recientemente se ha revelado el plan especial para su total recuperación. Promovido por Adif en colaboración con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y el Ministerio de Transportes, desarrollará un régimen de obras, usos y edificabilidad permitidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. De esta forma se podrán realizar las actuaciones de los proyectos establecidos en base al concurso de arquitectura promovido por el entonces Ministerio de Fomento, nada menos que en el año 2018, y del plan director que lo desarrolla desde junio de 2022. Este plan especial busca salvaguardar la integridad arquitectónica y el valor histórico de uno de los principales bienes de interés cultural que forman parte del patrimonio ferroviario, manteniendo los usos dotacionales y el Museo del Ferrocarril, y donde todo aquel que lo haya visitado en los últimos tiempos habrá podido comprobar el creciente empeoramiento de su estado. De esta forma, el marco urbanístico que establezca el plan director y los proyectos que lo desarrollan será el que defina la intervención en un ámbito de algo más de 12.700 metros cuadrados y que, según el texto oficial, busca singularizar la intervención con elementos que no rompan las cualidades arquitectónicas del mismo y que permitan introducir una museografía que siga los principios de gestión y generación cultural, con el objetivo de que la sociedad se adentre en el conocimiento del ferrocarril como motor de progreso desde sus orígenes a la actualidad. Todo eso. Asimismo, los diferentes proyectos en redacción por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana contemplan la recuperación integral del antiguo edificio de viajeros y de la nave de fomento con las características principales del complejo de la estación, que recordemos fue inaugurada el 30 de marzo de 1880, un plan que tiene 5 objetivos: recuperar el carácter original de la estación, poner en valor los elementos históricos, recuperar los itinerarios originales, haciendo que el propio edificio sea un elemento expositivo inmersivo, establecer diferentes tipologías de espacios expositivos y contribuir a regenerar el entorno urbano. Uno de los detalles, hablando más en cristiano, que se propone en esta rehabilitación es el de recuperar el vestíbulo principal en el ala este del museo, que en origen tenía una altura de 14,75 metros y donde el proyecto prevé eliminar las entreplantas construidas con posterioridad para devolver el volumen a este espacio que organizará de nuevo la entrada de visitantes. Además, se eliminarán las entreplantas del resto del ala este, en la que se insertarán piezas longitudinales elevadas y un anfiteatro para 50 personas, dejándose claro que estos dos nuevos volúmenes permitirán crear dos nuevos espacios expositivos, uno interior, oscuro y controlado, y otro exterior, más abierto y voluminoso. Hablamos de una estación que además se ha usado para múltiples rodajes de cine, series o publicidad, sin ir más lejos el último anuncio de la Lotería de Navidad, y que con sus 175 metros de longitud y 35 metros de ancho, el corazón del complejo se apoya sobre una estructura de hierro que protege los andenes del actual Museo del Ferrocarril. De hecho, el proyecto prevé recuperar sus paramentos de manera respetuosa con el proyecto original, especialmente en la estructura, cubierta y fachadas interiores. También se plantea una restauración integral de la marquesina central, corrigiendo patologías estructurales y constructivas, introduciendo parámetros de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad que permitan a su vez establecer las condiciones óptimas para la conservación y observación de la colección del material rodante ferroviario, los trenes expuestos, y que te enseñé al detalle en un vídeo visitando dicho museo. Con estas actuaciones detalladas, el objetivo es no solo recuperar la autenticidad constructiva del conjunto, sino también la espacialidad
que acompañó a estos edificios del siglo XIX. También se destaca que el ala oeste se destinará a usos dotacionales y de gestión, que complementen la función principal del inmueble. La marquesina exterior, que actualmente se sitúa en la entrada del museo a través de la nave central, se recolocará en su ubicación original, en la fachada oeste, antiguo pabellón de llegadas. Levantada con posterioridad, a mediados del siglo XX, se proyectó como una edificación diseñada sin divisiones interiores para optimizar los trabajos auxiliares de la estación. En la nave de fomento se prevé la recuperación de su zona sur para albergar el fondo documental y la biblioteca ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. De esta forma, con el proyecto de rehabilitación de la zona sur de nave de fomento ya redactado, la Fundación de Ferrocarriles Españoles ha podido licitar las obras el pasado 24 de junio, estando previsto su inicio en 2027 con la financiación de fondos del 2% cultural y fondos propios de Adif y Renfe Operadora. Una gran reforma que devolverá al Museo del Ferrocarril de Madrid la monumentalidad original de esta estación que forma parte del Plan Estratégico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para el periodo 2026-2030. Unos trabajos de los que estaremos pendientes y que esperemos recuperen la belleza y esplendor de este edificio y sirva de ejemplo para próximos trabajos en otras estaciones y edificios históricos del ferrocarril repartidos por todo el territorio. Suscríbete al canal y recuerda el camino más largo sin iniciar con Primer Paso.